hacerte una pregunta. ¿Qué tienen en común un piloto de avión, un director ejecutivo y algunas de las selecciones que participan en este Mundial de Fútbol? Todos saben algo que la mayoría de las personas ignora. Que el sueño no es el premio después de un día duro. Es la herramienta que determina cómo funcionará tu cerebro al día siguiente. De hecho, algunas de las mejores selecciones del mundo invierten millones para que sus jugadores duerman mejor. No porque sean débiles, sino porque entendieron que el rendimiento empieza mientras estás dormido. Y en menos de 48 horas vamos a ver esto en vivo. México se juega el pase a cuartos de final contra Inglaterra. Este domingo 5 de julio, soy la doctora Delta y hoy te voy a mostrar exactamente qué está haciendo cada selección con el sueño de sus jugadores antes de un partido de esta magnitud. Durante años pensamos que ganar un mundial era pura táctica, físico y suerte. Pero los equipos top del mundo descubrieron algo que cambió todo. El cerebro cansado pierde partidos. Reacciona más lento, decide peor, se derrumba emocionalmente justo en los momentos que más importan. Penales, últimos minutos, partidos definitorios. Por eso el sueño dejó de ser descansar y se convirtió en entrenamiento. Este es el episodio 1 de una serie donde voy a analizar la ciencia detrás de cada selección, partido a partido, rumbo a cada fase del Mundial 2026. Si México avanza el domingo, aquí vamos a seguir la historia. Miremos a Inglaterra, que ya ha instalado como uno de los favoritos. Su selección tiene probablemente el protocolo de sueño más avanzado del mundo del fútbol. Cada jugador tiene su propio kit de sueño. Colchón adaptado a su cuerpo, almohada con regulación de temperatura, antifaz a la medida, tapones para los oídos. Usan wearables como el Whoop para monitorear cada noche cómo duermen. Tienen psicólogos deportivos cuyo único trabajo es bajar el cortisol, la hormona del estrés, antes de partidos importantes. Habitaciones adaptadas para oscuridad y temperatura, estrategias anti-jet lag y sincronización circadiana. Para ellos, el sueño no es un lujo, es parte del entrenamiento, tan importante como la táctica. Y aquí viene lo interesante. México llega sin haber recibido ningún gol en contra. Trayectoria perfecta. Y una parte de esta racha se está construyendo también desde la cama. El Tri llega y apenas hace unos días eliminó a Ecuador 2-0 el marcador. Y aquí hay un dato que le da todavía más peso a nuestro tema. La noche antes de ese partido, un grupo de la afición mexicana le organizó una serenata a la selección de Ecuador, afuera de su hotel de concentración. Claxones, tambores, música y hasta pirotecnia, hasta pasada la 1 de la madrugada, con la intención declarada de no dejarlos dormir. El caso llegó incluso a la FIFA, con la Federación Ecuatoriana exigiendo una investigación formal. Y sin entrarle al debate de si eso fue justo o no, esa no es nuestra discusión aquí. La pregunta que sí nos interesa es otra. ¿Qué le hace al cerebro y al cuerpo de un atleta de élite que le interrumpan el sueño, deliberadamente, la noche antes de un partido decisivo? Desde Qatar 2022 y ahora con Javier Aguirre al mando, algo cambió. México comenzó a usar biometría y monitoreo del sueño con reportes diarios al cuerpo técnico. Todavía no está al nivel de lo que invierte Inglaterra para su descanso, pero el salto es real. Aguirre, aunque no habla tanto de ciencia del sueño en público, sí prioriza algo clave. La regulación emocional. Les da a sus jugadores días libres estratégicos. Permite convivencia familiar, busca bajar la adrenalina antes de partidos grandes. Y hay un detalle que parece pequeño, pero no lo es. Muchos jugadores llevan su propia almohada a las concentraciones. ¿Por qué importa esto?
porque el cerebro duerme mejor cuando siente familiaridad y seguridad. No es superstición, es neurociencia. Aguirre lo dijo con una frase que resume toda esta nueva mentalidad. La selección no es para rehabilitarse. Es decir, no quiere jugadores a medias, ni cuerpos cansados, ni mentes saturadas. Porque en el deporte de élite ya quedó claro. Rendimiento es igual a recuperación. Y aquí está la pregunta incómoda. Mañana, México se juega el pase a cuartos de final contra una de las selecciones más completas del torneo, Inglaterra. Si futbolistas de élite, con millones de dólares y un país completo pendiente de ellos, cuidan su sueño como si fuera parte del entrenamiento, ¿por qué tú sigues viendo el celular hasta la 1 de la mañana y esperas rendir al 100% al día siguiente? El cerebro humano funciona igual para todos. Te tengo una noticia. No hay una versión selección nacional de las leyes del sueño. En este canal voy a seguir trayendo estos casos reales del deporte de alto rendimiento y cómo aplicarlos a tu vida diaria, sin necesitar el presupuesto de una selección del mundial. Y ahora, toda la afición se pregunta, ¿y si? ¡Sí! Pero mientras el país entero sueña despierto con la copa, los jugadores necesitan soñar dormidos, literal, para tener el cerebro listo mañana. El domingo sabremos si México avanza a la siguiente ronda. Y aquí vamos a analizar qué pasó también desde el sueño. Si quieres aprender a dormir y rendir como un profesional, activa la campanita de las notificaciones para que te avise del próximo video de esta saga. Dale like, suscríbete y escríbenos en comentarios cuál será el marcador del partido. Soy la doctora Delta. Nos vemos pronto.